Bienvenidos amigos a Dominicana es Vida. Para mí es un placer estar con ustedes para presentarles el contenido de hoy, como siempre a esta hora por todos los canales del grupo Supercanal Señal de Vida, y como siempre recordándoles que tenemos nuestras redes sociales disponibles para ustedes. Ahí están colgados nuestros contenidos. Si usted se perdió una entrevista, si usted quiere a alguien que venga a nuestro programa para tratar un tema en específico, pues nos lo dice por ahí y le vamos a estar dando respuesta oportuna. Nosotros hemos estado preocupados y en todo el país por lo que es la seguridad ciudadana. Hemos estado hablando de lo que es convivencia social y todo eso, y hemos querido traer una voz autorizada para abordar esa situación. Está con nosotros Mari Carmen Santana, quien es representante oficial de la agencia del PNUD, del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, ¿no? Bienvenida, vamos a hablar de convivencia social y seguridad ciudadana. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias por estar aquí, a sus ejecutivos de allá, agradeciéndole que haya facilitado que usted esté con nosotros. Nos importa mucho saber sobre eso. Ustedes son expertos, viven haciendo mediciones, haciendo investigaciones que arrojan conocimiento. ¿Qué conocen ustedes respecto a la convivencia social y la seguridad ciudadana en República Dominicana? El Observatorio de Seguridad Ciudadana, que es uno de los proyectos que PNUD apoya junto con el Ministerio de Interior y Policía, es el órgano encargado de llevar a cabo las estadísticas con respecto a seguridad ciudadana en el país. Con respecto a la convivencia, hay cifras que se han mantenido y que es importante destacar, porque son los que reflejan realmente la realidad que estamos viviendo. Por ejemplo, en el año 2016 se registraron 10.616 homicidios. Para hacer la aclaración, los homicidios es la estadística que se utiliza para comparar cómo van los países en materia de seguridad ciudadana, porque es la cifra, es la estadística que refleja la cifra más realista, porque tiene que ver con la pérdida irreparable de la vida humana. Entonces es la estadística más grave, por así decirlo. Entonces, en el año pasado, en el año 2016, en República Dominicana, se registraron 1.616 homicidios, o sea, personas que le quitaron la vida a otras. Y de esos 1.616, 815, más o menos la mitad, el 50.4%, fue por motivos de convivencia. Entonces, es decir, que no fue por delincuencia, esa delincuencia normal de que me quitaron la cartera, sino por la mala convivencia social, o sea que es más amplio todo. Claro, o sea, la delincuencia sí tiene un porcentaje, claro, y ocurre, claro. Saben que aquí se quita la vida por motivos de delincuencia, pero el principal factor que estamos teniendo como país con respecto a homicidios tiene que ver con convivencia, con peleas que se dan fuera de los establecimientos de bebida alcohólica, sobre todo fines de semana, de viernes a domingo. El grupo más afectado son los jóvenes entre 18 y 35 años de edad. Entonces, son este tipo de características que están teniendo los homicidios por convivencia. Dentro de eso está también los feminicidios. Así es, ahí, claro, los feminicidios y las muertes por violencia intrafamiliar. El año pasado, de esos 815, 88 fueron feminicidios. Que esos feminicidios tienen que ver con convivencia. La convivencia entre la familia, entre el hombre y la mujer, la convivencia entre amigos, los que salen de tomar y entonces se caen a batazos, se caen a tiros. O sea que vemos que es importante trabajar lo que es la convivencia social. Arroja todas esas muertes que no necesariamente se dan por eso, y eso es importante que nosotros lo sepamos, que es la mayoría de las muertes no se dan porque un delincuente que no te conocía te cayó encima y te mató, o que te asaltó. No, es que la mayoría de las muertes se dan a veces con personas que se conocen, que conviven. Como es el caso de los feminicidios y violencia intrafamiliar, o personas que trabajan juntas, como es el caso que vimos hace unas semanas de unos camioneros que se quitaron la vida por 50 pesos, porque alguien le pagó al que no era y bueno, discutieron y se quitaron la vida. Es algo que como ciudadanía y sociedad tenemos que ir viendo. Una actividad que nos gusta hacer en los talleres que hacemos con jóvenes en materia de prevención de la violencia que los afecta, se llama una dinámica del puño, y es que los ponemos en pareja y el reto es que el compañero o compañera le abra el puño al otro. La mayoría le damos, no sé, tienen 30 segundos para intentar abrirle el puño.
la mayoría, la primera acción que hacen es tratar de abrirlo por la fuerza, apretándole la mano. Incluso hoy tuvimos una actividad esa y uno tomó un lápiz para abrirle la mano a su compañera. Y cuando se acaba la dinámica, decimos, ¿por qué? O sea, todos utilizaron la fuerza. ¿Por qué no negociaron? ¿Por qué no vieron la opción de, mira, si tú abres la mano te doy un bolón, por ejemplo? Esa negociación. Y ellos dijeron, es cierto, o sea, utilizamos la violencia porque, o sea, estoy citando una reflexión de una niña. Utilizamos la violencia porque en una primera instancia lo vemos como lo más fácil y lo más rápido. De hecho, y a veces olvidamos que hay un abanico de opciones. Puede ser lo más rápido, pero lo más costoso. Claro. También. Porque el instinto. Claro, sale alguien lastimado, sale alguien herido. Pero esa es la reflexión que tienen niños de lo incorporada que puede estar la violencia en nuestra sociedad, que nuestra primera reacción ante muchas situaciones o conflictos sea la violencia. ¿Por qué lo estamos haciendo así? Estamos razonando poco sociedad. Y actuando más. Claro, es como no estamos viendo que hay un abanico más de opciones para resolver alguna problemática o conflicto de manera pacífica. Y eso lo vemos en el día a día por riñas que hay en los parqueos, incluso estamos en la calle en un semáforo, está en rojo, cambia a verde y automáticamente no ha cambiado bien y automáticamente la gente pitando y diciéndose cosas. Entonces no nos estamos teniendo paciencia, tal vez. Paciencia. ¿Cómo andamos muy irritados, claro, con mucha violencia adentro, cómo se ha venido arraigando tal vez la convivencia que estamos tratando de resolver los problemas. Entonces, inmediatamente hablamos de convivencia, estamos hablando de seres humanos. Claro. Convivencia es compartir en un hábitat, un ambiente, un medio. Entonces estamos hablando que si tenemos mala convivencia tenemos que revisar a los actores, a las personas que conviven. ¿Será que el dominicano, qué está llevando el dominicano a eso? ¿Será la pobreza? ¿Será la falta de conocimiento? Porque el ser humano actúa por motivaciones, ¿no? ¿Y qué está causando? ¿Qué está haciendo que el dominicano tenga esas reacciones? Porque ¿cómo está reaccionando? O sea, ve una cosa y reaccionan de manera a la fuerza, a la violencia, ¿no? La agresividad. ¿Qué pudiera ser? ¿Han ustedes visto algo? Bueno, la violencia en general, más que la seguridad ciudadana, es multicausal. No es algo que dice, no, tú eres violento o violenta por esto, o como sociedad nos comportamos violento o violenta por esto. O sea, y si definimos la violencia, son prácticas o ideas que generan a la reducción de los seres humanos y la naturaleza de una condición de objeto, como cuando objetivizamos algo. Entonces, cuando vemos ciertos factores de riesgo, porque hay factores de riesgo, no hay como dije, es un problema multicausal, no hay una sola causa, pero hay ciertos factores que sí pueden potenciar. Por ejemplo, uno de los factores de riesgo es la erosión del tejido social. Y con el tejido social hablamos del capital social. Y con el capital social hablamos de las relaciones de confianza que nos tenemos entre nosotros, los seres humanos. ¿Qué tanto yo confío en mi vecino? ¿Qué tanto confío en mi vecina? Entonces, ese tipo de factores, cuando es negativo es un factor de riesgo, pero cuando es positivo, cuando es el aumento del capital social en la sociedad, es uno como de los factores más protectores que se encuentran en las sociedades que son un poco menos violentas. Otro de los factores de riesgo que potencian la violencia es, como sabemos, el acceso a armas de fuego, el acceso a droga o a sustancias controladas, la desigualdad y la exclusión, que son causas estructurales. Y es por donde debemos ir enfrentando el problema de la violencia. Desde el PNUD existe el proyecto PREFUVE, junto con Cooperación Española y el Sistema de Integración Centroamericana, que es el proyecto que estoy coordinando. Lo que hacemos es abocar por el fortalecimiento institucional en materia de prevención de la violencia que afecte a la niñez, adolescencia y juventud, tratando de abocar a este tipo de factores, aumento del capital social. Porque si hay mala convivencia social, no hay seguridad ciudadana. Influye en el sentido de que pasa algo, por ejemplo, ocurre una situación de convivencia, yo llamo al vecino, venga, ayúdeme, o como comunidad podemos resolver un problema de manera pacífica más que de manera conflictiva, que un conflicto que se arme
o que surja en una comunidad se resuelva de manera abocada por una cultura de paz, más que por alguna riña, que es como siempre termina, mira, que me tendí una sábana donde no era. Se entran, o sea, puede provocar alguna discusión. Cuando se fomenta el capital social en esas comunidades, cuando abocamos la cultura de paz y las relaciones de confianza, las problemáticas podrían tener un matiz distinto para su solución. Es enfocarse en no resolver el problema de la manera más rápida y costosa, sino ver el resto de opciones que tenemos para poder resolver un conflicto de manera sostenible. Como sociedad, ¿qué entiende usted que nosotros como sociedad tenemos que trabajar para lograr lo que es la seguridad ciudadana? La violencia y la inseguridad que puede generar es multicausal, pero por ejemplo, abocarnos a reducir las causas de desigualdad que nos afectan, cambiar esas creencias y actitudes que tenemos con respecto a la violencia, ir modificándolas, sobre todo en la población que más la sufre, que es los jóvenes. En República Dominicana, al año y en promedio, mueren aproximadamente 1000 jóvenes por causas de homicidio y por lo menos 60% de estos por causas de convivencia. Entonces, el cambio de esas actitudes culturales con respecto a la violencia es algo que como sociedad la educación no puede incide. hacer, claro que sí. La educación, el aumento educada del son capital. Más violenta que el que no está educado. ¿Cuál es más violento, más agresivo? ¿Cuál opta más por la fuerza? La persona con cierta capacidad de conciencia, de conocimiento, de educación, digamos. La educación, que tanto educación escolar como educación en valores, porque a veces hay familias que sí, no educación tienen e información. Claro, esa educación e información de tratar de no reaccionar de manera violenta. ¿Dónde se aprende es un eso? factor protector. En las escuelas. Incluso, bueno, la formación de los padres es primordial. Sí, comenzamos por la casa. Exactamente. Eso de cómo reaccionamos, y ahí vuelvo a las actitudes que tenemos con respecto a la violencia. Muchas veces, y nosotros nos criamos en muchos hogares de la forma de, si tú te quedas dado, yo te voy a dar arriba de eso. Eso estamos enseñando al niño de chiquito a resolver algún problema. De golpe por golpe. Cuando no, ahí terminan los dos golpeados, los dos expulsados, los papás teniendo que ir y las mamás teniendo que ir a la escuela a ver. O sea, si te golpean, ¿qué medida institucional tiene la escuela? Tú tienes con quién acudir, están los profesores. Entonces, desde ahora, o sea, en este último tiempo, para poder atacar este problema, porque en las escuelas, como hemos visto también en ciertos videos, se está viendo el bullying y las peleas dentro de los establecimientos. Entonces, se ha incorporado cómo los jóvenes pueden ser mediadores de paz dentro de las escuelas, porque incluso en uno de los talleres, igual que conversábamos con los jóvenes, dicen, es que en las escuelas es donde podemos ver, cómo presenciar eso, y ahí, como son nuestros iguales, podemos interferir y ser mediadores para evitar que un problema entonces sería comenzar por el núcleo de la sociedad, sí, que es la familia. La familia y la escuela. Claro, que todavía son los y las niños, niñas y adolescentes y jóvenes. Que ya estamos formados, que estamos educados. Claro, se puede. Estamos curtidos ya. No, pero se puede. ¿Cómo mejoramos eso? Nunca es tarde. Y es realmente enfocarnos en eso, o sea, ser conscientes, tener conciencia como ciudadanos dominicanos de identificar, mira, esta acción es violenta porque muchas veces está tan normalizada que la invisibilizamos. Y con eso hablamos de violencia verbal, de en la misma calle yo decir una mala palabra, tú, güero. O sea, es uno ver cómo estamos reaccionando a un medio que las situaciones que se nos presentan, claro, en el tráfico, en todos lados. Exacto. Y es uno, realmente el cambio, a pesar de que debe ser social, uno tiene que estar consciente. Y lo primero sería identificar, o sea, como persona, que identifiquemos qué reacciones son violentas y cómo yo puedo cambiar esas actitudes. Es un punto de vista, un cambio personal, pero también hay un cambio institucional que viene dado por políticas públicas, que sí va más, por macropolíticas, que va enfocado en reducir los factores de desigualdad, reducir esa desigualdad económica,
aumentar, reducir los niveles de pobreza, aumentar el capital humano, propiciar situaciones de convivencia, espacios públicos, reducir densidad poblacional en ciertos espacios. Hacinamiento. Exacto. Es una variable que puede influir negativamente por la falta de privacidad que se tiene. Entonces, 5 durmiendo en una misma cama, échate para allá, no, que echaste tú, no, que tumbó al claro, otro. Y que falta, claro, no, sí. Es una realidad. Sí, no, y es una realidad. Es un factor que puede Entonces, influir. estamos hablando que la pobreza, esos niveles de pobreza, y esto incide la educación. Yo lo estoy traduciendo en términos llanos. Claro, y no, y como un lenguaje muy técnico. Sí, no, y como repito, pobreza, a pesar la de educación que, familiar, la educación escolar. Sí, puede, o sea, a pesar, como digo, la violencia y la inseguridad ciudadana no tienen una sola causa, pero cuando se unen varios, como bajo nivel económico, alta densidad, hacinamiento, bajo nivel educacional, falta de acceso a empleos, falta de acceso al sistema educacional, erosión del tejido social, ahí todo ese conjunto de factores, que no quiere decir que se sufren 2 o 3 ustedes, no, eso no hay correlación positiva, pero la evidencia comprueba que cuando hay un conjunto de factores que se dan en un determinado territorio o comunidad, hay probabilidad de que se genere violencia. ¿Usted tiene algunas cifras, algunos datos ahí que quiera compartir con nosotros? No, sí. Con respecto a la convivencia social y esos temas que estamos hablando, por ejemplo. Bueno, como lo dije, lo mencioné un poquito más adelante, pero efectivamente que más del 50% de los homicidios que estamos viendo sean de convivencia, quiere decir que se pueden evitar, que podemos reducir realmente como país o abocar a la reducción de las tasas de homicidio viendo nuestros comportamientos. O sea, una riña saco la pistola, ¿por qué? Pero ¿cómo llegamos a ese nivel de caer en conciencia? Sí. ¿Por qué reaccionas? O sea, para llegar ahí, ¿qué se necesita? Bueno, se necesita, creo que es un nivel de conciencia. Un poco complicado. Sí, no, hay una opción, una decisión personal. Y claro, por ejemplo, hay muchos proyectos que trabajan nosotros trabajamos con la promoción de una cultura de paz a nivel comunitario, junto con el Ministerio de Interior y Policía. Entonces, ese tipo de programas ayudan a identificar, no solamente identificar conflictos, sino cómo yo puedo ayudar a que no termine de mala manera o a que ese conflicto pueda resolverse. La fuerza por la paz. ¿Qué opciones tenemos? Qué bonita opción. Entonces, eso está enmarcado en, PNUD y el Sistema de Naciones Unidas llevan a cabo los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Son 17, como la evolución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Y el Objetivo de Desarrollo Sostenible 16, paz, justicia e instituciones sólidas, se aboca mucho a eso, al fortalecimiento institucional, porque uno de los factores protectores también es cuando hay instituciones que responden, sobre todo en materia policial y en materia de justicia. Porque claro, la erosión del tejido social, como mencionábamos ahorita, es cuando se pierden las relaciones de confianza. No es solamente cuando se pierden la relación de confianza suya o mía, sino también cuando yo pierdo la confianza en las instituciones. Entonces, ese Objetivo de Desarrollo Sostenible, o esa meta, lo que busca es paz, justicia e instituciones sólidas, que con el fortalecimiento institucional y el apoyo de los y las ciudadanas logremos que las instituciones fuertes... Pero por lo menos instituciones así, órganos como ustedes, que identifican, porque ustedes lo que hacen son investigaciones, que es una base importante para usted poder tratar una enfermedad, tratar un problema. Lo primero que usted tiene que hacer es conocer qué tipo de problema, o sea, tiene que haber un diagnóstico. Y ustedes con esas investigaciones tan ricas que hacen, bueno, pues pueden identificar cosas. Y qué bueno, ese dato que usted nos está dando, ya por lo menos el país sabe que las principales causas de homicidio son por asuntos de convivencia social. Eso es importante que nosotros lo tengamos identificado. Porque es algo que podemos, o sea, la disminución para entonces poderlo tratar. Claro, porque a ver, la seguridad ciudadana es algo que se puede cambiar, pero
el hecho de que la convivencia sea una de las principales cosas, quiere decir, mira, o sea, el poder, como decía el capitán Penta, el poder está en mis manos. Claro. O sea, cómo yo estoy reaccionando. Y también, claro, ayudado por ciertos factores institucionales como disminuir el acceso a armas de fuego, porque disminuir es que muchas el acceso personas también creen, a... ay, no, es el gobierno, el Estado tiene que asegurar más seguridad ciudadana. Pues mire, comienza por la casa. O sea, la seguridad ciudadana, lo que estamos diciendo aquí, es que comienza por la casa y de la casa pasa a la sociedad. Entonces es importante y de ahí lo interesante de esos conocimientos que ustedes, bueno, pues aportan con sus investigaciones para que ya todos nosotros los dominicanos sepamos que tenemos que trabajar lo que es la convivencia en nuestra familia y en nuestra sociedad para evitar los homicidios, la gran cantidad de homicidios, bueno, porque están afectando nuestra sobre todo, sociedad. o sea, el hogar es muy importante. O sea, cuando lo vemos la mayoría de poblaciones vulnerables, hay un factor transversal que es tal vez violencia intrafamiliar o hogares que se ve violencia intrafamiliar. Y es como se dice, la violencia es contagiosa y se pega. Entonces, si desde chiquito un niño o niña observa que los problemas se resuelven, que mamá y papá pelean, que mamá y papá pueden tener peleas físicas. Entonces, es lo que absorbe y ve, bueno, yo voy a resolver mi problema con golpes. Entonces, el hogar es fundamental, claro, para la réplica de relaciones de convivencia. Eso es muy importante. Así que ya el mensaje está dicho. Gracias, Mari Carmen, por estar con nosotros. Gracias a PNUD por enviarnos aquí, orientarnos en ese sentido. Y como siempre, vamos a estar tocando las puertas de allá para que ustedes estén orientándonos con esos datos y esos conocimientos que ustedes arrojan a través de resultados de esas importantes y eficientes investigaciones que ustedes realizan aquí en nuestro país. Muchas gracias por estar con nosotros. Amigos, ya usted sabe, hay que trabajar la convivencia en la familia para entonces poder mejorar la convivencia social y la seguridad ciudadana. Ya estamos orientados en ese sentido. Vamos a pausa y retornamos con más contenido aquí en Dominicana es Vida.